Esta charla que tenemos hoy es la última de las 4 charlas que desde BET decidimos hacer para conmemorar este mes de amor y amistad. Y bueno, entonces para comenzar, aquí estamos nosotras, cada una de una charla, y hoy me corresponde la charla final. Esto es BET. BET somos 4 mujeres que nos unimos. A todas nos encanta el bienestar desde diferentes ángulos, por decirlo así. Y bueno, estamos unidas para fortalecernos y llevar el bienestar en todos los pilares. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 4 pilares esenciales de bienestar: el bienestar mental, bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de bienestar emocional. Y para comenzar me voy a presentar. Mi nombre es Sandra Torres. Yo soy mamá, ahora emprendedora en este nuevo mundo. De profesión ingeniera industrial, y durante 17 años estuve en compañías multinacionales. Mi último cargo fue la gerencia de planeación de demanda, y durante este cargo me tocó vivir muchas situaciones emocionales, y gracias a ello empecé a estudiar herramientas que pudiera ayudarme en todo mi proceso. Entonces empecé a estudiar programación neurolingüística, mindfulness, empecé a meditar, empecé a hacer yoga, y bueno, parte de todo eso es también lo que hago ahora desde mi marca personal, que es Equilibrio, y en conjunto con esta empresa que tenemos, con estas 4 mujeres que somos, que es BET Bienestar en Ti. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Y hoy vamos a hablar de tres tips. Bueno, antes de cualquier cosa, la persona que tenga alguna duda puede puede poner su micrófono y hablar, o puede escribir. No necesitamos que termine la presentación, sino que inmediatamente puede contarnos si tiene alguna inquietud. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 tips eficaces para el manejo de emociones en incertidumbre. ¿Y por qué traje este tema hoy? Y es precisamente basado no solo en mi parte teórica, en lo que he aprendido, en lo que he estudiado, sino también es lo que he vivido. Y hoy les voy a contar un poco de mis experiencias personales y cómo, a partir de esas experiencias personales, he aprendido estos tips que hoy les voy a contar. Entonces, primero les voy a contar como mis historias, y luego les voy a contar qué es lo que he hecho y cuáles son esos 3 tips que a mí hasta ahora me han servido. Entonces, todos estamos en tiempo de pandemia, y yo creo que el año pasado y este año no fueron años sencillos, fueron años de emociones muy intensas, de emociones como miedo, de emociones como tristeza, como dolor. Hay personas que han perdido parientes, familiares, amigos. Y también la pandemia trajo otras cosas. Y mi primera historia que les voy a contar hoy es cuando iniciamos la pandemia. Obviamente colegios cerraron y dijeron todo va a ser virtual. Y bueno, ahí vino mi primera prueba de manejo de emociones. Entonces dijeron: Sandra, usted que ha estudiado tanto, ahora póngalo en práctica. Y seguro no ha sido solamente el año pasado, o sea, me siguen pasando al tablero a que vaya y diga a ver qué tanto he aprendido y a ver qué tanto he aplicado. Y entonces se cerraron los colegios y mi hijo empezó toda su parte virtual. Y para mí fue una cosa tenaz, porque mi hijo no le gustaba la parte virtual, no se conectaba, jugaba, entonces era terrible, y yo un día en que me puse a llorar porque ya estaba desesperada. Yo decía, yo no sé cómo manejar esta situación, y yo decía, no, vamos o menos a enloquecer, porque ya, o sea, yo estaba recibiendo clases con él, más o menos yo al lado, para poder que él, pues obviamente pusiera cuidado.
Entonces estaba yo al lado de él y era yo, pon cuidado, prende la cámara, el profesor te está hablando. Y así fue, pero fueron momentos muy difíciles porque yo estaba pensando en mi estrés y no estaba pensando en el estrés que ellos estaban viviendo y todo lo que vivieron. Entonces se los dejo ahí la primera historia porque yo a medida que vamos viendo los tips les voy a contar qué fui haciendo en cada una. Y la segunda historia que les voy a contar tiene que ver con el COVID. Y sí, eso fue como en abril, más o menos, abril, mayo de este año. Mis papás llegaron de un viaje y pum, con COVID. O sea, de las pruebas más difíciles. ¿Por qué? Porque precisamente ahí entra el miedo. O sea, decimos, no sabemos cómo las personas van a reaccionar ante el COVID. Entran muchos sentimientos y fue esa otra como gran prueba de la parte emocional. De bueno, mis papás tienen COVID los dos, ¿cómo lo vamos a manejar? Y cómo yo lo voy a manejar también con ellos. Entonces ahí fue también una experiencia, Dios mío, que yo decía, Dios santo, no fue un solo día, fueron 14, y lo de mi hijo no fue un solo momento, o sea, fueron meses de todo un proceso. Y después del COVID de mis papás, más o menos hace como un mes, nos dio a mi esposo, a mi hijo y a mí, o sea, para acabar de rematar. Esa situación fue un poco diferente, ya un poco más manejable, pero igual, está el miedo. Y yo aquí les digo que a pesar de que tengamos estas herramientas, no significa que no hayan emociones. Y no significa que seamos inmunes, que no sintamos, que porque hacemos yoga, meditamos, no. O sea, a todos nos pasa. Y ahora parte de la diferencia que les voy a contar es específicamente cuál es la diferencia entre ser más consciente de nosotros mismos, de nuestras emociones y cuando no. Entonces, aquí vamos a empezar. ¿Qué son las emociones? Y las emociones son una reacción fisiológica que tenemos ante un estímulo de peligro, de amenaza, de desequilibrio. Las emociones nos pasan a todos. Y las emociones no son inmunes a las personas. O sea, lo que yo les decía, siempre vamos a tener emociones. Es una parte natural, es una reacción natural que tenemos. Y aquí decimos, bueno, ¿y cómo miramos las emociones? Hay emociones buenas, hay emociones malas, y realmente una emoción es una emoción. El contexto se lo ponemos nosotros. Y aquí lo importante es cómo nosotros reaccionamos ante esas emociones. Y yo les quiero preguntar, y pueden participar en el chat o pueden participar acá abriendo sus micrófonos. ¿Ustedes catalogan las emociones? O sea, ustedes dicen, ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, ustedes se cuestionan y como que y les dicen, realmente quiero tener esta emoción. O sea, ¿cómo es su proceso de emociones? ¿Es consciente o es inconsciente? No sé, si alguien ha tenido o simplemente nunca lo han pensado. Está bien, porque yo nunca lo había pensado hasta que empecé a estudiar todo esto y a ser consciente y a darme cuenta. Entonces, no sé cómo es tu proceso con las emociones y no sé si alguien me quiera comentar si es consciente o no de eso. O esto que estamos hablando hoy es totalmente nuevo. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo. Hola Sandra, Hola, me llamo Liliana. hola Eh, Liliana, cuéntame, ¿cómo es tu pues te proceso quiero, con las emociones? pues te quiero comentar que usualmente tiende a ser como muy inconsciente. Eh, a veces ni siquiera nos damos cuenta realmente de lo que estamos sintiendo y como que nos dejamos llevar por todo ese mar de sensaciones que nos genera
una situación. La verdad, yo últimamente he empezado como a explorar esa parte de entender que realmente esas emociones se derivan de un pensamiento que hemos tenido y de la manera como interpretamos la situación que estamos viviendo, y, y que el hecho de poder identificarlas y de poder darles un nombre, por decirlo así, aminora un poco ese impacto que nos genera inicialmente. El hecho de hacerlas conscientes luego y de tratar de manejarlas sin decir que son buenas o que son malas, simplemente decir cómo me estoy sintiendo y no dejarme como caer dentro de esa nube de la emoción y permanecer ahí. Yo pienso que estoy como en esa etapa, pero realmente venía de una inconsciencia total de ese mundo de las emociones. Gracias, Liliana. Y yo creo que sí, yo creo que todos estamos en eso y a medida que vamos entrando en este mundo vamos siendo más conscientes. Y ahí un punto que tú decías es importantísimo y es de empezar a entender mis emociones y es el punto del autoconocimiento. O sea, ¿qué emociones tengo yo? ¿Cómo reacciono? ¿Cuáles son mis detonadores? O sea, todo eso es un proceso que es de cada uno y que no lo vas a encontrar en los libros que encuentras teoría, pero esto es un proceso muy personal, muy de indagación, muy de introspección, de ver y decir, bueno, ¿qué son? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo son mis emociones? Entonces, aquí el punto es, las emociones están, las emociones son parte natural y es ver cómo podemos nosotros empezar a tener una reacción diferente para las emociones. Y aquí viene mi primer tip, que es la aceptación. Y aquí es importante entender y ver cuando tenemos la emoción. Y realmente decir lo que tú decías, Liliana, ¿qué emociones que estoy sintiendo? O sea, nombrarla a veces, no sé si es como que nos han dicho que no podemos sentir, que no somos capaces de decir, tengo miedo, tengo dolor, tengo tristeza, tengo alegría, sino que simplemente nos negamos y nos resistimos tanto a la emoción como a la situación. Y así como la emoción, las situaciones no son buenas ni malas, simplemente son situaciones. Y son situaciones de la vida. O sea, la vida tiene momentos difíciles y eso hace parte. Y cuando empezamos a entender de que también hay momentos difíciles en la vida, pues empezamos también todo ese proceso de aceptar. Entonces, con mis dos ejemplos les voy a contar cómo fue ese proceso de aceptación. Y entonces les contaba toda la parte de mi hijo. Y yo llegué a un punto donde un día me puse a llorar y dije, bueno, ¿qué está pasando? Hice una meditación súper linda de los hijos y me di cuenta de algo que me ha servido muchísimo. Y es que me puse como observadora. Y me puse como observadora de la situación, como si estuviera viendo una película y yo no estuviera allí, sino que yo estuviera como desde la barrera. Y yo empecé a ver el punto de vista de mi hijo y empecé a entender que también había un estrés, que también para ellos fue un cambio súper duro, de no estar en el colegio, de no jugar, de no compartir con sus amiguitos y que su manera de rechazar como todo eso era simplemente no querer estar. Entonces, cuando yo vi eso, me volví un observador y aquí es una parte súper importante cuando tengamos una situación, es como tratar, esto no es tan fácil, pero inténtenlo siempre, tratar de abstraerse de la situación y ver desde la barrera y puede uno ver cosas diferentes. Y ahí fue cuando empecé a aceptar de que sí, definitivamente algo está pasando y le está pasando a mi hijo, nos está pasando a nosotros como padres,
porque también era un proceso nuevo, todo era un proceso nuevo, el tema de la pandemia. Y ahora me cuentan si alguno tuvo hijos tiene hijos y les pasó también algo similar. Entonces, sí, lo primero es la aceptación. Y con el tema de COVID, aquí es complicado cuando, les digo que cuando uno ve ese resultado y es positivo, Dios mío, o sea, las personas que aquí han tenido o que han tenido un familiar, eso siente uno que como que se le baja todo. ¿Por qué? Porque hay un miedo y porque obviamente está COVID relacionado con muerte. Entonces empieza la cabeza a dar un poco de cosas y en el momento en que uno dice sí, o sea, ya, está el COVID aquí. O sea, ya es como, estoy aceptando la situación, me estoy dejando de resistir a ella. Y aquí también pasa, por ejemplo, le pasaba a mi mamá, ellos habían llegado de viaje y empezar como uno a ver lo que había pasado, ¿no? ¿Y por qué lo hice así? ¿Y por qué viajamos? ¿Por qué nos fuimos para allá? Porque entonces yo le decía, a mis papás, ya pasó, no podemos cambiar nada de lo que ya pasó. Y así es en todas las situaciones, ya pasó. ¿Cómo, qué podemos hacer ahora? Y aceptemos lo que está pasando. Entonces esta parte es bien importante de aceptar la emoción y de aceptar, y yo muchas veces, sobre todo con mis papás, venía y decía, tengo miedo, y me ponía a llorar y me decía, tengo miedo de lo que vaya a pasar. Y me daba tristeza, o sea, era una emoción de cosas, pero, pero ahí estaba parte de lo que era, listo, estoy sintiendo miedo. Y la verdad es que cuando uno lo dice, lo nombra, algo cambia. Y aquí vamos con la segunda. Entonces, cuando ya se acepta la situación, cuando ya sabemos que hay una emoción, yo empecé a decir, bueno, yo puedo en algunas cosas sola y hay ayudas, pero en algunas sí necesito, pues como levantar la mano y decir, por favor, ayúdenme. Y con lo de mi hijo fue así, o sea, fue hablar con una psicóloga, conocer al niño y decir, mira, yo estoy en esta situación. Y a veces yo les digo que hay como este tabú de no pedir ayuda, este tabú de no ir donde un psicólogo, esto de no ir donde un psiquiatra, porque Dios mío, dicen psiquiatra y piensan en locura, o de no llamar a un amigo, una amiga y decir, mira, necesito ayuda. Y eso es de las cosas que a mí más me ha funcionado en todos mis procesos, en todas mis crisis que he tenido, y es pedir ayuda. Y con mi papá, con mis papás también empecé con los amigos que tenían médicos, y la verdad que fueron, Ese es el guarache que estabas buscando, ¿no? fueron una gran ayuda, ay, perdón, fueron una gran ayuda en todo este proceso con mis papás, porque habían días donde estaban bien y luego se subía la presión y luego llamé a Emi, y luego llamé, y yo decía, no, Dios mío, si no hubiera tenido como esa red de apoyo, realmente las cosas no hubieran sido de esa manera que para mí fue, que no significa que no haya sido dura, pero que se pudo sobrellevar y que yo hoy, y parte de lo que vamos a ver ahora, cuando uno mira hacia atrás, realmente dice, bueno, o sea, por algo siempre pasan las cosas y las situaciones siempre son perfectas de la manera que debe ser. Así, en ese momento, no lo entendamos. Y así cuando lo veamos, digamos, la pregunta que hacemos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Para qué me pasa a mí? Y hay situaciones que son muy dolorosas y que posiblemente no las vamos a entender en el momento. Pero hay otras situaciones donde pasa el tiempo y donde miramos hacia atrás y entendemos. Entonces, el primero es aceptación, aceptar emociones, aceptar la situación. El segundo es pedir ayuda, tener una red de apoyo que nos ayude en esos momentos difíciles. Y el tercero, este que es el que más me gusta,
y el que creo que lo hemos hablado en varias ocasiones de estas charlas, y es lo que es el agradecimiento. Y uno a veces puede pensar, ¿por qué estando en una situación difícil yo voy a agradecer? Si me está doliendo, si tengo rabia, si no me siento bien. Porque uno piensa en agradecimiento en las cosas buenas. Cuando llega un éxito laboral, cuando pasa algo en la familia que nos gusta. Entonces, lo bonito de esto es, ¿qué pasa si yo agradezco también en esas situaciones difíciles? Cuando yo agradezco, elevo mi nivel de energía. Y yo hoy mirando hacia atrás, cuando veo todo lo que pasó con mi hijo, en todo el tema de pandemia, en todo lo que llevó esta parte, hoy el niño va feliz al colegio. Y yo miro hacia atrás y digo, o sea, de una u otra manera, agradezco esa pandemia, esa situación con mi hijo, porque nos hizo a mi esposo y a mí unas personas mejores para él como papás, y a él le hizo apreciar lo que era su colegio, que uno dice, no, pues es un niño. No, o sea, para mí fue como, ahora que lo veo, yo digo, Dios mío, o sea, por algo pasan las cosas. Y con mis papás, y bueno, yo les conté que también nos dio COVID a nosotros, sino que nosotros fue, yo creo que uno como que va cogiendo callo en todas estas cosas, fuimos mucho más tranquilos, pero cuando le dio a mis papás, yo todos los días venía a la casa y quedaba como un chupo porque la carga energética era, uff, o sea, yo decía, Dios mío, un día a la vez, yo vivía un día a la vez porque, como les digo, un día estaban bien, otro día salía algo, y venía a la casa y yo decía, yo agradezco esta situación, porque al tener esta situación, valoro la vida, porque al tener esta situación, valoro a mis papás, y porque al tener esta situación, eh, para mí fue una oportunidad de servir. Entonces, cuando lo vi así, yo decía, bueno, y sentía como que los días pasaban como más llevaderos. Y la autocompasión, ¿por qué? Y es porque a veces nos damos muy duro. Y a veces nos damos muy duro ante estas situaciones difíciles. Y lo que les decía, ¿por qué me pasó a mí? Es que si yo hubiera hecho esto, ya la situación está. Y aquí es lo que les decía, momentos difíciles pasamos todos en la vida. Y entonces cuando nos miramos con los ojos de la compasión y no mirando compasión como pesar o como lástima, ¿no? Sino mirando compasión como amor y bondad con nosotros mismos, cuando miramos eso, pues realmente decimos, sí, estoy pasando por una situación difícil, pero está bien, pero así me siento. Y no dándonos a veces como látigo o comparando o enjuiciando o criticando lo que hicimos o dejamos de hacer para llegar a esa situación. Entonces, estos son 3 tips sencillos, pero realmente, y les digo, y por eso les quería traer las experiencias, para mí me han servido, me sirvieron, y hoy los uso. O sea, cuando pasa una situación y que a veces la aceptación no es que yo diga, ay, sí, ya Sandra tiene rabia, no, a mí no es que a veces me cuesta días y cuando digo, bueno, sí, ya estoy viviendo esto, ¿qué hago? Esta situación, me miro como un observador y luego voy a pedir ayuda. Y también mientras pido ayuda todos los días digo, bueno, gracias por esta situación, porque en las crisis siempre hay oportunidades escondidas, porque después de las crisis vienen las mejores oportunidades. Y siempre después de esos momentos duros van a llegar otros momentos. Entonces, no dejemos de agradecer, porque esta es una manera de en esos momentos donde las emociones están tan bajitas, porque el miedo es una emoción que te baja la energía. Lograr poner estas cosas de agradecimiento hace que como que, bueno, uno reviva un poco. Entonces acá
vamos a reconocer la impermanencia nos hace valorar la vida, ¿sí? Y acá dice definitivamente hay que pedir ayuda, un abrazo, que te escuchen, ¿sí? ¿Sí? Y a veces eso es lo que nos escuchen, es verdad. Eso es lo que nos escuchen. Entonces aquí les quiero, antes de pasar a la siguiente actividad, vamos a hacer una meditación. Sí quiero escucharlos, quiero que me cuenten si hay algo que ustedes harían diferente, si han hecho alguna de estas cosas cuando están en un momento difícil, bueno, y que compartan. O sea, esto lo traje basado en mi experiencia, pero si hay algo más que ustedes digan, no, mire, yo también hago esto y me ha servido, bueno, las escucho porque este es un momento también para compartir y es un momento para, pues para que aprendamos, ¿no? Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, voy a dejar de compartir un momento porque sí quiero que me cuenten si alguien hace algo diferente o hace alguna de estas. A ver si bueno, le atinamos o si todavía nos están faltando cosas. No sé si alguien puede escribirlo en el chat, si no quiere abrir su micrófono o si tiene la valentía de poder hablar, pues aquí les escucho. Hola, Sandris. Tío Paulilla. Hola. Sí, mira que me identifico pues muchísimo con todo lo que has explicado, porque definitivamente las emociones son la vida, ¿cierto? Son tu día a día, son tu diario vivir. Lo que yo sí he hecho y pienso que he cambiado con los años es como evaluarme, ¿no? Valió la pena sentirme de una manera u otra, me aportó o me sobreactué, o para la próxima voy a reaccionar diferente porque no valió la pena. Entonces lo que uno va madurando es como en ese tema, ¿no? En lo que hablamos de la conciencia. El hecho de que vos seas consciente de lo que sentiste y cómo reaccionaste ante eso, hace que evoluciones de alguna manera y pues te ahorres, ¿cierto? Muchas veces malos momentos, cerres ciclos más rápido, superes cosas de una manera más inteligente, podría decirse. Entonces, todo lo que has contado de tus experiencias es eso, ¿no? Es como madurar emocionalmente al uno identificarse como persona y querer como ser cada vez mejor, ¿no? De alguna manera evolucionar en esa conciencia. Entonces, así veo yo las emociones, son la vida, definitivamente. Hay que vivirlas, aceptarlas, lo que has dicho, aceptarlas, a pedir ayuda en caso de que se necesite, agradecerlas al final y luego pulirlas, ¿no? En caso de que sean necesarias. Sí, 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 total. Y ahí el punto súper válido es, ¿qué aprendí yo? ¿Sí? De esa situación. Y, y eso también lo vivo en el agradecimiento, en el estar todos los días y en esa introspección que yo les decía, en ese autoconocimiento, en ese entender por qué reaccioné así, qué me pasó. Ya lo que pasó, pasó, pero es entender y ver si de alguna otra manera más adelante poder empezar uno a conocer qué es lo que lo hace, lo pone triste, qué es lo que te da miedo, cuáles son tus detonantes. Entonces yo entendí cuáles eran mis detonantes específicamente con mi hijo. Y como les digo, no significa que no vuelvan a salir, pero yo ya sé cuáles son. Y empieza uno también a reconocer las señales de su cuerpo mientras las emociones están. Y entonces eso es un proceso muy rápido, pero si entre más uno se conozca puede decir, no, me empezó a dar calor, y ya sabe uno que le va a dar rabia o que va a reaccionar. Entonces simplemente uno respira y para un momento antes de generar una reacción que posiblemente después puede uno decir, ¿por qué reaccioné así? Sí, pero sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, ningún cambio es posible sin pisar el terreno de la incertidumbre. Y aquí para terminar, voy a pasar la siguiente como para terminar y luego pasar como la actividad final. Aquí simplemente les quiero compartir quiénes somos, el equipo de Beth, Silvia, Julie, Yani y yo, siempre aquí como
en todas las dimensiones de lo que es el bienestar. Y antes de que se vayan, y vamos a poner acá, que esta es la que más me gusta, vamos a hacer un ejercicio de meditación. Y en este ejercicio vamos a revisar esos pasos que hacemos. Se va a hacer un ejercicio corto, solo de 5 minutos para respetar el tiempo que habíamos dado de la charla, pero sí quería hacerlo porque hace parte de lo que yo hago. Entonces, pónganse en una posición cómoda, si están sentados, que los pies toquen el piso, si están en el suelo, crucen las piernas, bueno, de manera cómoda, si se quieren acostar. Oye, lo importante es que estén cómodos en lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar los ojos, voy a dejar de compartir. En un segundo voy a poner. Bueno. Está poniendo. Iba a poner música, pero no sé, Silvi, si tienes alguna musiquita allí. Es que... Ya la pongo. Ya la pongo. Les cuento que mi esposo y yo compartimos el Spotify y él viene ahora en su carro escuchando Spotify y no es la misma música que vamos a escuchar ahora. Entonces, a ver, Silvi, si tienes algo para hacer la meditación. Claro. Mientras tanto, gracias. Mientras tanto, entonces se ponen en posición cómoda y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a conectarnos con la respiración. Un ejercicio sencillo, aquí no hay nada que pensar, simplemente me conecto con el inhalar y el exhalar. Llevo mi concentración, mi foco a la respiración. Y respiro de manera natural. Y cada vez voy alargando más mi respiración, volviéndola más profunda, más lenta, la inhalación y la exhalación. Y en ese proceso de volverla más lenta voy sintiendo cómo mi cuerpo y mi mente se va relajando. Y solo sigan la respiración, la inhalación y la exhalación. Y ahora van a traer a su mente una situación difícil que hayan tenido o que estén viviendo actualmente. Tráiganla a su mente. Y ahora van a imaginar esa situación y se van a ver ustedes como espectadores. Se van a ver como si estuvieran viendo una película con esa situación. Sigan respirando, inhalen y exhalen. ¿Qué pueden observar? Pueden ver y pueden decir
En ese momento me dio rabia, en ese momento tuve miedo. En ese momento tuve tristeza. ¿Qué observan? Sin juicios, simplemente observen la película de esa situación. Y ahora piensen en las emociones que sintieron, en las emociones que están sintiendo ahora. ¿Cuáles fueron o cuáles son? Nómbralas, acéptalas. Y ahora viendo esa película, vas a pensar, ¿a quién le puedo pedir ayuda? O simplemente recordar a aquellas personas que le pediste ayuda y estuvieron allí para tenderte la mano. Si estás viviendo una situación actual de incertidumbre, una situación dura, piensa desde tu corazón, ¿a quién puedes pedir ayuda? Y sigue respirando, inhala y exhala. Y ahora, con una mirada de amor por esa situación, para esa situación, vas a ver por qué puedes agradecer. ¿Qué te trae esa situación a tu vida? ¿Qué aprendizajes trae? ¿Cómo has crecido con esa situación? Y si aún estás pasando por ella, ¿qué estás aprendiendo? Agradece. Gracias, gracias, gracias por esta situación. Y ahora te vas a mirar como si tú estuvieras al frente tuyo. Y como si ese yo fuera un amigo, una amiga, y estuviera viviendo tu situación. Desde la compasión, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Viviendo tu situación. Inhala y exhala.
con esta sensación. Estás experimentando. Vas a llevar tus manos a tu pecho. Vas a tomar una respiración profunda. Anclando esta sensación maravillosa que has alcanzado y agradeciendo profundamente por esta práctica maravillosa que se entra y te trae a este momento. Frota tus manos enfrente de tu pecho. Vas a frotar para generar esa bolita de calor y de energía que reúne esa maravillosa sensación. Y las vas a llevar como dos coquitas a tus ojos, teniendo las manos encima de tus ojos. Los vas a ir abriendo lentamente, conectando con este momento. Y cuando estés listo, lista, puedes abrir tus ojos con total gratitud por esta maravillosa experiencia. Gracias a todos por su presencia. Sandra tuvo un inconveniente eléctrico, entonces salió, pero estamos aquí, Yanira, Juliet y yo, para cerrar este maravilloso ciclo de charlas que hemos tenido con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Próximamente estaremos también haciéndoles invitaciones maravillosas para poder seguir entregando y sirviéndoles desde todo lo que significa el bienestar integral. Hola David, ¿tienes una pregunta? Bueno, sí, de hecho iba a hacer un aporte. Primero, gracias por compartir ese tipo de espacios con el resto de padres del colegio alemán. Me parece fantástico. Me parece importante que como adultos aceptemos que la esfera mental es parte de nuestra vida y es parte de lo que hacemos. Hay que aceptarlos. Hay cosas que duelen y a veces no entendemos por qué. Así que agradecidísimo con que me invite. Médico anestesiólogo, y como anestesiólogo atendemos el dolor físico, el dolor emocional, pues es otra esfera, ¿cierto? Pero recientemente he podido observar la conexión dramática entre lo físico y lo psíquico. Me explico. Si bien la depresión y la ansiedad y cosas que manejan desde el punto de vista de psicología se deben enfocar de esa manera, no olviden buscar en lo orgánico también la razón para la depresión. Me explico. Hay entidades como la fibromialgia, entidades como el hipotiroidismo, deficiencia de triptófano, etcétera, que se asocian con disminución de neurotransmisores a nivel central. Entonces, no está de más que una persona como nosotros, joven, tercera, cuarta, quinta década de la vida, ya tiene un nivel de funcionamiento bastante estable y empieza a percibir que la fuerza disminuye, que el estado de ánimo disminuye. No está de más que hagan la consulta médica y que evalúen algunos valores bioquímicos que podrían explicar también un ánimo triste, un ánimo exigente, ¿sí? Y una disminución del funcionamiento general. Podría tener un origen biológico, ¿vale? Gracias, David, por tu intervención. Y sí, es muy cierto. Definitivamente el cuerpo sigue la mente. Y desde los pensamientos que nosotros creamos, generamos toda esa cantidad de químicos en nuestro cerebro que al final
van a disparar la producción de hormonas o la disminución de las mismas que se van a ver reflejadas en nuestro cuerpo. Entonces, cuando sabemos que nuestro cuerpo sigue la mente, pues ahí tenemos un tip maravilloso, más bien un llamado para ver qué pensamientos creamos y cuáles alimentamos y nutrimos en nuestra vida. Mil gracias por tu intervención, David. Maravilloso. Gracias por la invitación. Que tengan buena tarde. Gracias. Ok. Bueno, con esto cerramos 4 charlas maravillosas que tuvimos durante este mes de amor y amistad. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, si no, en el chat están compartiendo nuestras redes sociales, ahí nos pueden contactar, tanto para asesorías como para sus empresas, si quieren recibir charlas y actividades de bienestar en sus empresas, estamos muy a la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos 4 charlas. Lo hicimos con mucho amor y con mucho gusto y esperamos verlos en próximas actividades. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias.